Muy buenos días, jóvenes alumnos del Instituto Superior José Vasconcelos. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar con los temas del cual nos habíamos quedado en la primera clase. ¿Okay? Habíamos comenzado con la Segunda Guerra Mundial, habíamos hablado y habíamos empezado a hablar de los antecedentes que habían permitido, que habían derivado de lo que sucedería posteriormente, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Comentamos de igual forma el desarrollo, habíamos ya empezado con las fases, a ver las 6 fases de las cuales habíamos dividido este tema de la Segunda Guerra Mundial y habíamos hablado ya de las primeras 1 o 2 fases, no me equivoco. De todas formas vamos a hacer una pequeña retroalimentación pues para recordar un poco lo que habíamos visto en la clase anterior. ¿Ok? Como primer punto, habíamos hablado de la primera fase, la cual fue la donde Alemania iba a dominar Europa Central en este caso. Estos sucesos o estas conquistas que se llevaron a cabo en esta etapa surgen entre los años 1939 y 1941. ¿Ok? Exactamente la fecha en la que comienza es el 1 de septiembre de 1939, en el cual Hitler ordenó a sus tropas, ustedes recuerdan, como en la clase anterior, un ataque sorpresa al territorio, en este caso de Polonia. ¿Okay? Ataque sorpresa que se le iba a llevar al territorio de Polonia, se le iba a denominar la Guerra Relámpago. Este ataque fue principalmente derivado de fuerzas aéreas y tenía como objetivo principal en este caso pues destruir lo que eran los principales puestos de comunicación de mando, así como las principales líneas de suministros que tenía Polonia. Todo esto pues para que tengan una respuesta tardía a este ataque de Alemania. ¿Okay? 2 días después que se ataca, Alemania ataca a Polonia, Francia e Inglaterra deciden intervenir en estos ataques en cumplimiento de un pacto que ambas naciones, tanto Inglaterra como Francia, habían firmado con Polonia. ¿Okay? Entonces, en ese punto, pues le declararían la guerra de igual forma a Alemania. ¿Entendido? ¿Cuál era este plan de ataque que tenía Alemania? Que lo habíamos comentado en la clase anterior. Era que iba a contar con una superioridad, en este caso, de unidades Panzer. Estas unidades eran tanques de guerra, conocidos en ese entonces, eran tanques de guerra alemanes. De igual forma, confiaba en la participación del ejército ruso. Ya, si ustedes recuerdan, habían firmado un pacto, en este caso, tanto Rusia como Alemania. Habían firmado un acuerdo, en este caso que fue el Pacto de No Agresión Nazi-Soviético, en el cual intervenía tanto la URSS como Alemania, en el cual pues este pacto tenía como puntos principales que Rusia y Alemania se iban a apoyar mutuamente en caso de una guerra contra otras naciones. ¿Ok? Así que pues entonces Alemania al atacar Polonia, pues Rusia podía intervenir y apoyar a los alemanes, que así sería. ¿Ok? De igual forma, Hitler y el ejército alemán confiaban mucho en sus unidades acorazadas y pues el resto de unidades móviles que formaban parte de la infantería y artillerías motorizadas que tenía el ejército alemán. Como ustedes saben, el ejército alemán tenía un vasto armamento. Ya si ustedes recuerdan anteriormente, ellos habían conquistado territorios donde existieran minas, en este caso, para poder desarrollar sus armas de mejor manera. Que hay cada ataque que hacía Alemania o cada ataque que ordenaba Hitler era por un punto estratégico. Él ya había pensado en un objetivo en principal que le iba a convenir durante la guerra. ¿Qué sucede? Cuando Alemania ataca a Polonia, Rusia efectivamente interviene en esta invasión y hace cruzar a sus tropas por el lado este de Polonia y hace contacto con el ejército alemán y luego pues conquistan lo que es Polonia y de igual forma reafirman
en este caso su amistad, su lazo, su relación amistosa que tenían, ya lo habían hecho anteriormente con este pacto firmado, pero ahora al apoyarse mutuamente, pues se hacía más fuerte esta unión, ¿sí? Después de que sucede este ataque a Polonia, existe un periodo de paz, existían pequeñas guerras y durante los estrechos donde se habían llevado las grandes batallas, pues quedaron al final pequeñas batallas entre Alemania y Polonia, pero pues al final de cuentas, pues siempre Rusia y Alemania terminarían ganando esta invasión, este territorio sería anexado a ellos. ¿Okay? ¿Qué sucede después de que termina esta guerra entre Rusia y Alemania y Polonia? Rusia empieza a realizarle demandas territoriales a otro país, ahora en este caso sería Finlandia, ¿sí? Entonces, el 30 de noviembre de 1939, estalla otra guerra importante, la cual fue entre Rusia y Finlandia, ¿sí? Finlandia al principio de esta guerra, de este conflicto, pues se vio muy favorecida, ya que la guerra se llevó a cabo en sus territorios, en sus terrenos, que pues, principalmente eran bosques, eran pantanos, y pues claramente al ser territorio finlandés, pues ellos conocían perfectamente estos lugares, pues una desventaja para Alemania, para Rusia, pero pues al final de cuentas pues eran dos naciones contra una en este caso, y por ende Finlandia pues no soporta mucho tiempo este ataque, y el 13 de marzo de 1940, pues por la intervención de Alemania, de igual forma, pues Finlandia pedía la paz y le concedía estos territorios, estas peticiones que le había hecho con anterioridad a Rusia, que principalmente eran bases y pues otros pequeños poblados que tenían estas bases, ¿sí? ¿Qué sucedería después? A finales de 1939, Hitler decide continuar con esos ataques bélicos, esos ataques de querer seguir conquistando, querer seguir haciendo más grande su territorio, y sus siguientes blancos serían tanto Noruega como Suecia, ¿ok? Ya que contaban pues con un gran número de minas de hierro y acero, lo que serviría pues para elaborar, en este caso, pues sus armas, ¿sí? De igual forma, quería conquistar lo que era Dinamarca. Les comento, Dinamarca, ¿por qué la quería conquistar? Él tenía un objetivo muy principal, que era que pues este país, esta nación, pues tenía grandes plantíos, y pues estos mismos plantíos pues se utilizaría pues en este caso para alimentar a su gran ejército, que era bastante extenso, ¿sí? Al final vamos a ver cuánta era la cantidad de soldados que contaba el ejército alemán. Eh, ya conquistó Noruega, conquistó Suecia, y de igual forma había conquistado lo que era Dinamarca. Entonces Alemania ya contaba con 5 grandes conquistas y sin recibir oposición alguna en ninguno de estos países, ¿sí? Ya controlaba, como les había comentado, Polonia, Dinamarca, Noruega, y al principio de la guerra pues había conquistado lo que era Austria, que fue la primera nación que conquistó, y Checoslovaquia. Ustedes recuerdan los Sudetes, aquellas cadenas montañosas que servían como frontera de Checoslovaquia, pues de igual forma Alemania ya lo había conquistado. El 5 de junio de 1940, Alemania inició un bombardeo hacia su máximo rival, en este caso era Francia en ese entonces, ataque que se llevó a cabo pues con fuegos artilleros, los Stukas y los Panzer. Los Panzer eran esos tanques de guerra que tenía Alemania, y pues con eso atacaría a su enemigo, en este caso número 1, que era la nación de Francia, ¿sí? El 14 de junio, Alemania entra a París, en la capital, y declara ciudad abierta. Esto quiere decir que pues Francia declaraba que se rendía y pues pedía, en este caso, la paz, ¿sí? Se firmaba otro documento, se firmaba un pacto, en este caso se le dominaría el armisticio de paz. Se firmaría en Francia, o en la fecha del recuerdo, 24 de junio de 1940.
quienes intervienen en esta firma, pues por parte de Alemania acudió Adolfo Hitler, el canciller, el principal dirigente, y por parte de Francia, el general Hunzinger. ¿Okay? ¿Qué puntos se trataron en este armisticio de paz? Pues que Francia quedaría dividida, en este caso en dos partes, una libre y la otra ocupada principalmente por población alemana. ¿Okay? Francia debía proveer de igual forma el mantenimiento del ejército alemán, en este caso en la parte que estaba ocupada por los alemanes, tenía que reabastecerlos de alimentos, pues de todos los servicios que ellos fueran a necesitar, ¿sí? Ya la capital ya no sería en este caso París, como estaba antes de que Alemania conquistara esta nación, sino que ahora la capital sería la ciudad de Vichy. ¿Okay? Con la derrota de Francia, Alemania e Italia quedaron como dueños del continente europeo. Recuerden que igual Alemania tenía un pacto, habían firmado un documento entre Alemania e Italia, y pues ellos tenían de igual forma un enlace, pues ahora sí que muy amistoso, como lo fue o como lo era en ese entonces el de Alemania y Rusia, ¿sí? Entonces, estas dos naciones, al quedar dueñas del continente europeo, solo quedaba un objetivo pendiente, ir a derrotar a Inglaterra o Gran Bretaña y por ende conquistar de igual forma el continente africano, ¿sí? Inglaterra, por su parte, tenía que preparar una defensa muy perfecta, ya que iba a recibir ataque de dos grandes naciones, dos grandes potencias, con sus ejércitos, tanto el ejército alemán como el ejército italiano, en este caso, ¿sí? Mientras se desarrollaba la guerra entre Gran Bretaña y Alemania, Hitler había ordenado a Benito Mussolini lograr que dominaran el continente africano. Esa tarea se la dejó a Mussolini, en este caso al ejército italiano. ¿Qué es lo que quería que conquistara en este caso? Pues las principales colonias de Gran Bretaña y de Francia que estaban ubicadas en el continente africano, ¿sí? Y pues de igual forma buscando una distracción que ayudara en este caso a Alemania en su guerra con Inglaterra, pues al ver atacadas sus colonias, Inglaterra pues iba a mandar parte de su ejército a defenderlas, y pues iba a dejar un ejército menos reducido pues ahora sí que en la ciudad o en el país de Inglaterra, y pues Alemania iba a atacar pues con todo su ejército completo, y pues por ende iban a ganar pues el territorio, ¿sí? Cosa que pues sería de diferente manera al finalizar la guerra. Ya dentro de unas clases pues ya veremos cómo concluye este conflicto armado, ¿sí? Italia de igual forma entra en guerra el 10 de junio de 1940, lo hizo en el norte de África, queriendo conquistar lo que era Malta y Gibraltar, y con ello pues tener recursos y acceso pues en este caso al petróleo. Sabemos que estas son ambas naciones, ambos países son conocidos por sus recursos naturales, en este caso el petróleo es el principal recurso que tienen. Esta guerra duró de 1940 a 1943, pues, 3 años, y pues terminaría con la derrota de Alemania e Italia. No logran conquistar tanto Malta como Gibraltar. Entonces, luego de esta derrota en África, pues Alemania le ordena a Italia que termine de conquistar el continente europeo. Los pequeños países que quedaban, en este caso, eran Grecia y Yugoslavia. Cabe destacar que Grecia y Yugoslavia tenían una guerra entre ellos dos, así que pues en este caso ya iba a intervenir Italia. Al derrotar, si derrotaba Italia a Grecia y Yugoslavia, pues prácticamente tenían casi todo el continente europeo, a excepción de lo que era la Gran Bretaña, ¿sí? ¿Qué sucedería? El 28 de octubre de 1940, Italia atacó Grecia, pero en este caso Grecia logró repeler ese ataque italiano, hizo retirarlos hasta lo que era el país de Albania, y en ese caso pues ahí consumarían la derrota de los italianos. Ya teníamos dos derrotas de este caso de Italia. Posterior a esta derrota pues tendría que intervenir ahora sí que el jefe, por así decirlo, que era Adolfo Hitler, y
intervendría Alemania en la guerra, y el 27 de abril de 1941 Atenas cae y es conquistada por Alemania. Entonces aquí podemos ver que ya Grecia de igual forma caía derrotada entre los alemanes. Como les comentaba, pues Grecia tenía una guerra contra Yugoslavia y pues tenían esa desventaja y pues Alemania supo aprovechar eso. Entonces, posteriormente de igual forma conquistaría lo que era Yugoslavia. Esto sucedería el 6 de abril de 1941, ¿sí? Hitler decide invadir Yugoslavia, pues lo cual iba a ser pues ahora sí que una presa fácil, ya que pues venía de otra guerra con Grecia. La invasión duró 11 días en Yugoslavia. El 17 de abril de 1941 el ejército de Yugoslavia pues se rendiría, ¿sí? Yugoslavia se dividiría, surge el Estado independiente, lo que hoy conocemos como Croacia, y la otra parte se dividió entre Italia, Hungría y Bulgaria, ¿sí? Aliados de Alemania e Italia. Con esta conquista, pues Alemania tenía el control de casi toda Europa, ya que Bulgaria y Hungría, pues como les comenté, ya se habían unido a ellos sin oponerse. Entonces, pasamos a lo que era la segunda fase, en la cual Alemania ataca a la Unión Soviética, y pues lo que era la Carta del Atlántico, ¿sí? Les voy a comentar rápidamente. En 1941 se veía una situación, pues ahora sí que complicada. La guerra, por una parte, Alemania tenía el control absoluto de Europa y por otro lado, Gran Bretaña se encontraba sola ante una guerra, pues dispareja en este caso. En agosto de 1941, el primer ministro de Inglaterra, el señor Winston Churchill, se reúne con el presidente de Estados Unidos. En este caso, el presidente pues era Franklin Roosevelt, con la intención pues de establecer objetivos que cada uno perseguía en esa guerra mundial que existía en esa época. Esta reunión se llevó a cabo en medio del Océano Atlántico. Ambos representantes llegaron con sus respectivos aviones y aterrizaron en el acorazado de Missouri. La reunión fue sumamente secreta, con la intención pues de que los enemigos no se enteraran de esto y así pues poder evitar un ataque sorpresa por parte de ellos, ¿sí? ¿Qué se estableció en esa Carta del Atlántico? Sencillo, en esa reunión se firmó la Carta del Atlántico y decía que ninguna de las dos naciones, tanto Estados Unidos como Inglaterra, pues debían de buscar alguna anexión territorial cuando terminara la guerra, ¿sí? Se respetaría el derecho de todos los pueblos a elegir su propia forma de gobierno. Sabíamos que en ese entonces prevalecía mucho lo que eran los regímenes totalitarios, el fascismo, el nazismo, el totalitarismo japonés, el franquismo, la falange española, etcétera, ¿sí? De igual forma iban a promover un acceso igual a todos los estados hacia el comercio y las materias primas, ¿sí? Iba a garantizar la libertad de navegación en los mares, y una vez derrotada la tiranía nazi, en este caso buscarían que se aprobara una paz bajo la cual las naciones pudieran vivir con seguridad dentro de sus fronteras, tratar de evitar que hubiera más guerras de las que ya habían habido, ¿sí? ¿Qué sucedería después? Vendría el ataque de la URSS, el ataque de a la Unión Soviética por parte de Alemania. En este caso, Hitler violaría, en este caso, el pacto que había firmado de no agresión nazi-soviético, algo que no extrañaría, ya que antes había pasado por encima de los pactos, principalmente pues el pacto o el tratado de Versalles, en este caso, pues, donde él decía que ya no iba a conquistar ninguna nación, ¿sí? Pues ya vimos que no sucedió de esa manera. Entonces, desde el primer momento que Hitler asumió el poder en Alemania, tenía un objetivo principal y era luchar contra el comunismo, otro tipo de gobierno, otro tipo de política que regía principalmente en la URSS. Entonces, eso sorprendió al mundo. ¿Por qué? Porque pues ya habían firmado un pacto. Entonces, si Hitler tenía una idea diferente al gobierno que manejaba la URSS, entonces todo el mundo se preguntaba por qué firmaron un pacto de unión. ¿Sí? Hitler, que pasaba, sentía un fuerte repudio, un fuerte odio hacia los rusos y principalmente hacia los judíos, ¿sí? Este ataque a la URSS daría inicio el 22 de junio de 1941 a las 3 de la mañana. Todo indicaba que sería un ataque sorpresa
ya que existía el pacto de no agresión, como les había comentado. Entonces, pues, Rusia no esperaría este ataque sorpresa, ¿sí? Stalin, en este caso el principal dirigente de, de la URSS o de la Unión Soviética, recibió información de sus espías de una traición por parte de Alemania, y el mismo Churchill, que era el ministro de Inglaterra, se lo alertó, pero por ende, al ser enemigos de Inglaterra, pues no confiaba mucho en la palabra de Churchill. Al finalizar, pues sí se consuma la traición de Alemania hacia la Unión Soviética. Inmediatamente Inglaterra declaraba que ayudaría a la URSS. Muy inteligente esa estrategia, esa jugada por parte de los ingleses. Y esta ayuda se selló con la firma del Pacto Anglo-Soviético de Ayuda Mutua, ¿okay? El cual establecía que ambas naciones iban a apoyar en contra de Alemania. El 1 de diciembre de 1941 se le notificaba al Führer que su ejército se encontraba en las puertas de Moscú, a lo que él, de forma felizmente, podemos decir, reacciona diciendo que la URSS estaba derrotada y que pues nunca podrían levantarse de ese ataque, ¿sí? Pero aquí vendrían los problemas para Alemania. Si ustedes recuerdan, se había comentado que iba a llegar lo que era el invierno. Sabemos que las bajas temperaturas, perdón, que hay en Rusia, pues son bastantes fuertes, y pues al llegar el invierno los alemanes pues no contaban con uniformes de invierno, lo que propició que su avance se detuviera por primera vez en toda la guerra. Rusia aprovecharía esta situación y realizaría un contraataque en diciembre de 1941 para el ejército nazi, pues no terminaba bien el año, ¿sí? Entonces, pasaríamos lo que es la tercera fase. Aquí entraría otra nación bastante fuerte, como fue el ataque Japón, en este caso. La tercera fase la denominaremos el ataque japonés. Mismo ataque que se llevó a cabo entre 1941 a 1942, duraría un año aproximadamente. Que sucede en el momento decisivo dentro de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los ataques más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el cual se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1941 en la base naval norteamericana de Pearl Harbor, ¿okay? Por parte de Japón. Japón pretendía realizar un ataque sorpresivo a Estados Unidos de igual forma, pero pues estos conocían de este ataque sorpresa, por lo que días anteriores, inteligentemente, el ejército estadounidense ordena retirar diversos barcos, buques y aviones de flota naval, pero dejaría algunos importantes. Tendría que hacer algún sacrificio para hacerle pensar a Japón que no sabía del ataque, ¿sí? El ataque japonés se realizó con diversos aviones que volaban bajo para no ser percibidos por los radares que tenía Estados Unidos, ¿sí? El 8 de diciembre de 1941, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, firma la declaración de guerra, en este caso contra Japón. El ataque japonés, en este caso, se dividió en dos partes. La primera con una participación de 183 aviones y la segunda con 170. ¿Sí? Estamos hablando de 300 aviones que tenían, más de 300 aviones que tenían en este caso los japoneses, bastante numerosa. Entonces, ¿qué sucedería en el primer ataque, en este caso, de los 183 aviones? El objetivo principal era destruir los acorazados y portaaviones que tenía Estados Unidos, así como puntos estratégicos en tierra, pues con el fin de neutralizar cualquier reacción de Norteamérica ante ese ataque. Así que pues inteligentemente buscaban puntos estratégicos donde atacar, ¿sí? El segundo ataque fue dirigido al aeródromo de Bellows Field y a la isla Ford, ¿okay? Con el fin de destruir aviones, de destruir hangares y de igual forma portaaviones y cruceros. Continuando, jóvenes, con esta parte, el contraataque de los norteamericanos iba a ser pues limitada, iba a ser tardada, pues por esto que les había comentado, que pues Japón buscaba atacar puntos muy estratégicos que le costara a Estados Unidos poder reponerse, ¿sí? Al recibir este ataque de sorpresa, pues solo unos cuantos aviones norteamericanos realizan el ataque en contra de Japón, ¿sí? El 8 de diciembre de 1942, 34 bombarderos japoneses despegaron
rumbo a la isla Wake, isla estadounidense, y pues fue atacado, fue arrasado por bombas, en este caso. Posterior a los días 9 y 10 de diciembre, vuelven a atacar la isla Wake el 23 de diciembre de 1941. Norteamérica se rinde ante Japón, en este caso simplemente en la isla Wake. En lo que refiere a la isla Wake, la perdería en este caso Estados Unidos. Japón le cambiaría el nombre y la denominaría Isla Pájaros. Entonces continuaría con una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor la habrán escuchado en alguna película, en alguna serie, que fue la batalla de Midway. ¿Sí? Esta batalla de Midway tuvo lugar entre el 4 al 6 de junio de 1942, una batalla en el mar, una batalla entre aviones, entre portaaviones y barcos, una batalla bastante interesante, ¿sí? En este caso, ¿qué sucedería en esta batalla? Japón lograría reunir una flota de 250 aviones, de 250 naves, y en este caso 8 portaaviones. Esta batalla fue un desastre, podríamos creer que pues Japón tenía todas las de ganar, pero no sucedería de esa forma, ¿sí? Fue un desastre para los japoneses, ya que perdieron 4 portaaviones contra 1 de Norteamérica. Además, 3.500 japoneses murieron, a diferencia de los 300 norteamericanos. Japón, luego de sufrir grandes pérdidas, se dio cuenta de que sus tropas pues, no podían prevalecer sobre el terreno norteamericano y pues por ende hizo planes de retirada. Entonces aquí podemos ver cómo empezaría a cambiar o dar un giro a esta guerra por parte de Japón, que Japón era una gran potencia de igual manera, pero pues ya no tendría la misma, en este caso el mismo poder, pues al perder grandes, pues en este caso aviones, barcos, su suerte para Japón iría cambiando. Ok, jóvenes, pues vamos a dejarlo en la clase de hoy hasta aquí. En las siguientes clases veremos lo que fue la participación de México. México tuvo una pequeña participación en esta Segunda Guerra Mundial. Y de igual forma hablaremos de lo que es la cuarta fase, la quinta fase, la sexta fase y pues terminaríamos pues cuáles fueron las consecuencias de esta segunda guerra mundial. Bastante interesante, bastante completa la información que les he estado dando. Es importante que sepan las fechas, los pactos que se firmaron, los países que intervinieron en esta Segunda Guerra Mundial, un conflicto bastante duro. Al final veremos cuántas muertes hubieron, cuántas personas perdieron la vida en este conflicto. De igual forma que qué es lo que ha permitido que tal vez ya no existan tantas guerras tan fuertes como hubieron en ese entonces. Se crearía un organismo, ya eso lo veríamos en las siguientes clases de igual forma. Ok, jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente clase y pues que tengan muy buen día. Hasta luego, jóvenes.